Yeshua, oh Jesucristo, te amamos. Tenga usted la paz del Señor, bendiciones a cada uno. Otra vez estamos entrando a sus hogares a través de las redes sociales y damos gracias a Dios que una vez más podemos nosotros compartir la palabra del Señor, aunque a la distancia, pero la palabra del Señor igual llega donde Dios quiere que se implante su palabra. En esta oportunidad nosotros queremos compartir con usted algo muy importante, algo que quizá es un tema ya muy conocido por mucha gente cristiana y no cristiana, pero a la vez también poco practicado. Y es que en el mundo nosotros tenemos un modelo muy diferente a lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Nosotros vemos en tanta actividad política, social, en el trabajo, en todo lo que pueda haber, vemos que la gente para escalar y llegar a un lugar más alto, no le importa a la gente que está abajo, y si hay que pisotearla para subir, hay que hacerlo, porque mientras más queremos alcanzar el éxito, los obstáculos tienen que ser derribados, tienen que ser hechos a un lado, y a veces no nos importa, o a la gente no le importa cómo llega a la cumbre donde quiere estar. Si está en una empresa, por ejemplo, quiere ser ascendido, se esfuerza y bueno, el que mejor quizás responde al trabajo o a lo que se le encargó, va escalando, va subiendo. Y otros, quizá por otras razones, aunque no lo hacen de una forma correcta, quizá por muñeca, quizá por amistades, o quizá también van pisoteando gente, pero la cuestión es alcanzar un lugar, ocupar una posición bien elevada. Y eso es lo que ocurre en el mundo, eso es lo que ocurre, lo normal en este sistema en el que vivimos. Pero encontramos nosotros que no es normal en la vida cristiana, es al revés. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, el Señor Jesús siempre fue dando enseñanzas quizá contrarias al sistema de este mundo, y por esa razón la gente no le entendió, y los religiosos de su tiempo tampoco aceptaban sus enseñanzas, porque chocaba bastante con el sistema en el cual la gente vive en este planeta. Nosotros vamos a ver en la palabra del Señor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, hay una historia muy bonita. 18 de San Mateo, el versículo 1 adelante dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, había un problema en los discípulos del Señor, un problema común y corriente que nosotros vivimos día a día. Entre ellos, que eran los discípulos que andaban con el Señor, había una disputa, una discusión, que alguien de ellos quería ser el mayor o el mejor, el más grande, quizá el más vistoso, el que más brille, el que tenga la prioridad, digamos, del maestro. Y le preguntan, ¿no?, al Señor, le dice: ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor en el reino de los cielos? Y justamente Jesús toma un niño y lo pone en medio de ellos, le dice: cualquiera que sea como este niño sería el mayor. Hay una cosa muy, muy importante cuando hablamos de esto. Yo le decía, es un tema que muchas veces en las iglesias cristianas evangélicas se menciona esto, pero poco se practica. ¿Qué es un niño?
Un niño es una persona que todavía no ha alcanzado madurez en todo sentido, ni físicamente, ni psicológicamente, ni espiritualmente. Un niño necesita de alguien. Un niño necesita de sus padres. Y si tiene hermanos mayores, necesita a sus hermanos mayores. Pero un niño necesita ser enseñado, un niño necesita ser instruido, necesita ser corregido. El niño necesita quien le ayude, y a veces el niño necesita también ser disciplinado, que le tiren la oreja. Al niño cuando es chiquitito, cuando es un bebé todavía, hay que bañarlo, hay que limpiarlo, hay que darle su alimento, su leche, todo eso. Pero a medida que va creciendo, todavía sigue siendo niño y necesita de personas mayores. Y eso se llama sujeción también, que es otro tema muy importante. Pero hoy en día la gente sabe muchas de estas cosas, pero no lo practica. Y justamente cuando el Señor Jesús estuvo en una cena, creo que era la última cena, Él se dirigió a los discípulos. Él se sacó, o mejor se ciñó, dice, una toalla, puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y ahí sale otra enseñanza también, y le dice el Señor: ustedes saben lo que estoy haciendo, ustedes me llaman maestro, me llaman Señor, pero yo en este momento estoy ocupando el lugar de siervo, soy su servidor. Porque el que quiere ser mayor tiene que ser el menor y sea el siervo de todos. Y eso es lo que cuesta, quizás no tanto entender, sino cuesta hacerlo. Nosotros vemos en la vida real, a la gente no le gusta servir. Le gusta a la gente siempre ser servido, ser reconocido, ser aplaudido, que lo elogien, que todo. Pero en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en la iglesia es un reino, es al revés. Y Jesús dice: el que quiera ser mayor tiene que ser el siervo de todos. Hay que ir de a poco, hay que aprender primero sirviendo. Una enseñanza que para llegar a la cima donde queremos hay que escalar peldaño tras peldaño. No podemos brincar un peldaño de otro. Y es así en la vida cristiana también ocurre esto, que en la misma iglesia muy poca gente quiere servir. Siempre a la gente le gusta estar delante, le gusta estar expuesta a que lo vean, lucirse en público, si tiene buena voz, cantar bonito, que lo aplaudan, si es músico, que toca bonito, que lo elogien. Pero no quieren hacer otra cosa, sino que eso nomás. Es muy rara la persona que quiere servir, que quiere barrer el templo, que quiere limpiar, que quiere hacer las cosas. Es muy raro. Y se confunde, porque piensa que el ser pastor es lo más grande y lo más, quizá el anhelo de muchas personas llegar a ser pastor en la iglesia. Otros llegar a ser apóstol, ya no quieren ser pastor, ya quieren ser apóstol. Y es así, ¿no? Siempre el hombre va mirando cosas más altas. ¿Por qué? Porque es quizá es algo metido, un orgullo disfrazado de humildad, o también es vanidad en la gente. Y eso el Señor Jesús está tirando por tierra. Y dice: el que quiere ser mayor tiene que ser el siervo. Él agarró y lavó los pies de los discípulos, se los secó con la toalla y le dice: así como ustedes me llaman maestro y Señor, y yo los estoy haciendo esto, les estoy lavando los pies, así tienen que hacerlo ustedes también. Y les hace una pregunta al Señor. Le dice a los discípulos: ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? La respuesta de todos era: bueno, el que se sienta a la mesa. Ese es el mayor. Y Jesús le dice: sí, es correcto, pero yo estoy sirviéndoles a ustedes. Por tanto, la enseñanza que tenemos hoy
es que si queremos llegar a un lugar donde seamos reconocidos, quizá no por los hombres, quizá reconocidos por Dios. Hay gente que se molesta porque no tiene una posición en la iglesia. Estamos buscando posiciones, y eso viene desde el día en que Satanás cayó echado de los cielos. Cambió su función por una posición. Es que hay gente que solamente porque ya aprendió a predicar o porque se paró delante de la gente y ya quiere ser pastor, ya se llama pastor. Y se enojan cuando uno le dice pastor. Ya no quieren ser obreros. Pero en la palabra del Señor encontramos que Jesús dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Pidan al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Hoy en día nadie quiere ser obrero. Llegan a ser pastor, quieren ocupar un ministerio de los 5. Alguien sale a la calle y habló del Señor, se convirtió a alguien. Ya soy evangelista, tengo ministerio de evangelista. Y no es así. Y a nivel pastoral, a nivel ministerial, también se ha dañado con que ya la mayoría quiere ser apóstol, creyendo y pensando que ser apóstol es estar más alto que todos. Y no es así. Todos los ministerios son iguales. Todos los ministerios que el Señor Jesús lo dio son regalos para la iglesia y son iguales. Pero la posición de ocupar un cargo, quizá se confunde y dice: bueno, él es el apóstol tiene que tener una buena entrada económica, una buena casa, tiene que tener auto de lujo, ropa de marca y todas esas cosas, porque es apóstol. Y ya no hay que llamarle pastor, sino apóstol. Vaya a saber si Dios lo llamó para ser apóstol. Porque hay muchos que se autonombran como pastores, apóstoles, evangelistas, y no son llamados por el Señor. O sencillamente porque entraron a una escuela bíblica y tienen un título, ya son con ministerio. Pero delante del Señor, nosotros como hijos de Dios tenemos que ver la enseñanza del Señor Jesús. Ser reconocido por Dios. Aunque los hombres no nos reconozcan y no nos den un aplauso o ni siquiera nos digan gracias porque lo has hecho bien, que alcancemos la gracia de Dios es más que suficiente. Más que suficiente. A veces en la iglesia, cuando no se le da una posición a una persona, ¿sabe qué ocurre? Dice: no me reconocen mi trabajo, que yo sirvo, hago esto, que nadie lo hace, que solamente yo lo hago. Pero como no me reconocen, me voy de la iglesia. Y se van. ¿Qué sé yo? Muy orgulloso, nadie lo tomó en cuenta. Entonces no es siervo de Dios, es siervo de los hombres. Porque está sirviendo a los hombres y está buscando la aprobación de los hombres. Cuando dice el apóstol Pablo que todo lo que hagámoslo, dice, como para el Señor y no como para los hombres. Satanás estuvo en el cielo. Satanás era uno de los 3 querubines que la Biblia lo menciona. Era el querubín protector, era el que cubría, ahí estaba cara a cara con la gloria de Dios, se paseaba, dicen, en las brasas, en el fuego. Era el adorador por excelencia. Esa era su función. Pero vemos nosotros en Ezequiel capítulo 28, también vemos en Isaías capítulo 14, que un día dice Satanás, que no se llamaba Satanás, él se llamaba Luzbel, lucero, hijo de la mañana, lo menciona la Biblia. Luzbel, él era Luzbel, un querubín. Estaba el otro querubín que era Gabriel, y el otro querubín Miguel. 3 querubines. Entonces Luzbel, su función de él era cubrir, proteger ahí la gloria de Dios. Estaba cara a cara con la gloria de Dios.
Él era adoración en sí. Su función era adorar, era adoración, era su función. Pero se le mete una idea y dice, bueno, ¿qué tal si a mí me adoran y yo me siento, dice, a los lados del norte, hago mi trono y subiré, dice, no, subiré a las alturas y allá me sentaré? Entonces él estaba cambiando su función por una posición y fue echado del cielo por nada más. Por eso es que desde ahí viene la rebelión. La gente quiere posición, pero Dios no reconoce posición. Dios nos reconoce a nosotros función, porque la bendición que nosotros recibimos no es porque el cargo que tenemos, sino la bendición que recibimos es por la oportunidad que Dios nos da de servirle en lo que nos ha encomendado. Puede ser, qué sé yo, si es predicador, no es predicador, si es intercesor, si solamente es un hermano que limpia el lugar, el templo, que hace los arreglos, es músico, pero todos tenemos una función. El cambiar la función por una posición es incorrecto. Y eso le costó a Satanás, que fue echado por tierra. Eso está escrito en la palabra del Señor. Está escrito ahí. Entonces, cuando una persona busca una posición y no se le da el gusto, la mayoría se va. Si está en una empresa, se sale de la empresa, porque a mí no me reconocen, que a mí me tocaba estar en este lugar y no me dan, y se va. Y en la iglesia sucede lo mismo, en el cristianismo sucede lo mismo. Ya yo debería ser pastor, a mí no me dan el lugar, debería ser evangelista, que no me reconocen el ministerio que tengo, que yo cuando predico hay unción, que cuando canto bonito, que no me toman en cuenta, que mi voz es hermosa. Me voy a otro lado y se van. Y ese es el problema. Están buscando una posición en vez de funcionar donde Dios los ha puesto. El cambiar la función por una posición, eso viene de Satanás. Viene de Satanás. Dejan su casa paterna para ir a buscar una posición en otro lugar. Y yo quiero decirles, toda persona que no es de testimonio en la casa y Dios no lo ubica bien en la casa, espere hasta que Dios lo posicione. ¿Qué apuro hay de ser llamado, qué sé yo, apóstol, maestro, evangelista? ¡Qué afán! Aquel día cuando estemos delante del Señor, lo único que el Señor nos va a decir, y Él lo dijo acá, en una parábola, dijo, buen siervo y fiel has sido. Entra en el gozo de tu Señor. Nada de títulos. Nada de posiciones eclesiásticas. Si bien en la iglesia ocupamos un lugar para ministrar, para enseñar, para predicar, pero es porque el Señor nos ha puesto ahí. Mientras el Señor no nos ponga, nosotros no tenemos por qué ponernos. Y ese es el problema de la mayoría de los cristianos. Van buscando posiciones, van buscando lugares donde quieren ser reconocidos, y donde no lo reconocen, van huyendo de ahí y se van a otro lugar y se van a otro lugar, y están de nómadas en las iglesias. Y eso es una raíz de rebelión que están acarreando. Hay gente que nunca ha servido en su casa espiritual, en su casa paterna, ahí en la iglesia donde estuvieron varios años. Nunca sirvieron. Nunca fueron capaces de agarrar una escoba, agarrar un trapo y limpiar un banco, pero ahora quieren brillar como pastores en otro lado. Y no es así. No es así. Bien claramente dijo el Señor Jesús: el que quiere ser más grande sea el menor, el que quiera ser el mayor sea el siervo de todos. Sirvamos. Que mientras servimos al Señor vamos a ganar nosotros un grado honroso en el Señor. Por eso es que la enseñanza del Señor Jesús va en contra y chocante con las doctrinas religiosas,
con las enseñanzas religiosas. Hay mucha gente que se molesta con... Lo llamaron pastor alguna vez y ya no le llaman pastor, se molesta. Otros, no, él hay que decirle apóstol porque es apóstol, o él es profeta y es profeta. Y lo raro que ocurre es cuando el marido es apóstol, obligadamente la esposa tiene que ser profeta. Es raro. No estoy en contra, yo sé que hay apóstoles, sé que hay profetas, sé que existen los 5 ministerios, lo sé, estoy seguro. Pero eso no nos da a nosotros un rango más arriba que otro. Como creen que le va a mirar por encima del hombro de los demás. Eso es en el mundo. Eso hacen la gente sin Cristo. Cuando uno crece y madura en el Señor, somos más humildes. Porque reconocemos que no somos nosotros los que nos ponemos ahí, es Dios que nos ha puesto. Y Dios puede sacarnos también cuando Él quiera. El lugar donde estamos, nosotros no nos lo ganamos. El Señor, por su gracia y su misericordia, nos llamó para servirle, y tenemos que servirle, como dice en su palabra, sirvámosles con alegría. Con alegría. Y si no lo hacemos con alegría, lo estamos haciendo de mala gana, que el Señor tampoco va a aceptar ese servicio. Aunque sea lo mejor que hagamos, pero si lo hacemos de mala gana, no. Hagámoslo con alegría, hagámoslo sabiendo que estamos haciendo para el Señor, no para los hombres. Por eso esta enseñanza que yo le decía, esta palabra de Dios aquí, muchos la conocen. Y muchos incluso la enseñan, pero no se la practica en la medida en que nosotros la sabemos. Y ahí está el error. Mucha palabra, poca práctica. Mucha palabra y nos llenamos la cabeza de conocimiento de palabra, pero no tenemos nosotros la práctica para demostrar, como dice un refrán, que un ejemplo vale mucho más que 1000 palabras. Y la gente ya no quiere escuchar tanta palabra, la gente no quiere mucha prédica, la gente quiere ver la manifestación de los hijos de Dios. La gente quiere ver a Dios obrando en cada vida de aquellos que dicen que son cristianos y que hablan mucho de Dios. Eso es lo que la gente necesita. Pablo decía, hagan lo que yo hago, no lo que digo. El religioso dice, hagan esto, hagan aquello, pero él no hace. Pero Jesús nos enseñó diferentes cosas. Somos discípulos, hagamos como el Maestro, vivamos como el Maestro. Así nos llamaremos verdaderamente discípulos, hijos de Dios, y saldremos adelante. Amados hermanos, amigos que me escuchan, que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos haga recapacitar, y que no busquemos nosotros lugar para brillar o para salir, para que la gente nos vea, que Dios nos vea, porque Él nos conoce en nuestro interior, conoce quién somos y conoce cómo somos, qué clase de gente somos. Y si hallamos gracia delante de Dios, de hecho que delante de los hombres lo vamos a tener. Pero buscar caerle bien a la gente sin caerle bien a Dios, estamos muy equivocados. Dejo esta palabra, solamente esta reflexión para que usted y yo busquemos en el Señor servirle y sirvamos, ayudémonos unos a otros sin esperar recompensa, sin esperar ser reconocidos, sin esperar aplausos ni gratitud de la gente, que si lo haga bien, si no, lo hacemos nosotros de todo corazón, porque Dios es el que nos ve, Dios nos conoce y Dios nos recompensará en su debido tiempo. Que el Señor añada mucho más esta palabra y le bendiga a usted, bendiga a su familia, bendiga a su hogar, su economía. Yo lo bendigo a usted con salud, lo bendigo con economía estable espiritualmente, físicamente y también psicológicamente. Que el Señor lo guarde y la próxima oportunidad en que estemos otra vez delante de usted será una gran bendición para mí igualmente. Paz del Señor a cada uno y sigamos adelante. Bendiciones.
eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande,